13:45 de este lunes 12 de noviembre es el día antes de las elecciones norteamericanas que el mundo va a seguir con especial interés. Hoy mucha actividad para los candidatos, no hay jornada de reflexión. Tanto Biden como Trump exprimen estas últimas horas de campaña. Thank you very much, everybody. Las encuestas dan como favorito de momento a Biden con 8 puntos por encima, pero lo mismo pasó hace 4 años y finalmente fue Trump el que acabó imponiéndose. Biden centra esfuerzos en Pensilvania. El presidente Trump tiene hoy 5 mítines en 4 estados, pero difícilmente sabremos mañana día 3 quién es el presidente. 93 millones de personas ya han votado de forma anticipada y ese voto va a tener que ser recontado en algunos estados días después, ya han anunciado. Fin de campaña frenético, por tanto, Isiar Pérez. Así es, un fin de campaña frenético donde quedan pocas horas para que los votantes decidan quién quiere que sea su presidente en los próximos 4 años. Además, hoy en Atlántico Noticias analizaremos esas encuestas que parece que vaticinan un claro ganador, aunque todo puede cambiar ya que quedan factores claves como el voto hispano o el voto de los indecisos. Pues ya ha apuntado Isier, va a ser fundamental en estos comicios el voto latino. Este año los hispanos representan la primera minoría étnica en ese país, 32 millones de votantes. Esto es el 13% de la población total. Me llegó al corazón todo lo que estoy viendo y la proposición para los hispanos para dar voto y un cambio mejor para nosotros. A ver qué hay, quién gana y qué cambios hay. Está pasando muchas cosas como racismo, injusticia sobre los inmigrantes y sí es muy importante votar ahorita. Y además estaremos hoy en Atlántico Noticias en Texas porque allí la Asociación de Descendientes de Canarios de San Antonio también sufre las consecuencias del coronavirus. De hecho, han tenido que paralizar algunos proyectos. Luego lo vemos. Y este arranque de noviembre se multiplican las acciones de los gobiernos para parar los contagios de coronavirus. Miguel Vega, también en España. Sí, hace tan solo unos minutos el Principado de Asturias ha anunciado que cierra por completo todos los establecimientos que no sean esenciales y ha pedido al Gobierno que se confine la comunidad en las próximas 2 semanas. Se suman otras comunidades como Cataluña, que lo pidió hace unos días, pero el Ministerio de Sanidad ya le ha contestado y le ha dicho que no es necesario por el momento, que las medidas que se han ido aplicando en los últimos días serán suficientes. Y es que Europa y España sigue batiendo récord de contagios. Ya el continente europeo suma 11 millones de contagios desde que comenzara esta crisis sanitaria. Por eso países como Francia y también Alemania ya se han confinado y el Reino Unido lo hará el próximo jueves. Luego lo repasamos y más cuestiones que abordamos hoy. Hablaremos de ese terremoto que afectó a Grecia y a Turquía el pasado viernes, que dejó graves daños, sobre todo en Esmirna, en Turquía. Al menos 41 personas han fallecido, pero días después siguen sucediéndose rescates milagrosos. Es el caso de una niña de 3 años, fue encontrada casi 3 días después con vida. Y en México han detectado una nueva manera de operar el crimen organizado para traficar con droga. Avionetas que vuelan cuando hay huracanes o muy mal tiempo para evitar ser perseguidos. Y en el estado de Tabasco, también en México, han declarado la situación de emergencia por los daños que han provocado la lluvia de los últimos días. De nuevo, graves inundaciones en ese punto. Y Machu Picchu, en Perú, ha abierto de nuevo al turismo. Lo ha hecho con una ceremonia tradicional, un grandísimo atractivo turístico que ha estado cerrado durante meses por el bloqueo para detener la propagación del virus. Y les contaremos también una tradición de Ecuador, el tallado de madera de San Antonio de Ibarra. Está ya en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial. Menos de 24 horas para que se produzca una de las elecciones presidenciales más decisivas en Estados Unidos. La campaña se intensifica. Una de las imágenes más significativas de las últimas horas es esta que van a ver, una guagua de la campaña de Biden que se ha visto literalmente rodeada de vehículos de simpatizantes de Donald Trump. Incluso se ve como una camioneta trata hasta de chocar, por lo que parece, con uno de los vehículos. Donald Trump ha defendido esta conducta a través de redes sociales y ha criticado que el FBI haya anunciado que se abre una investigación al respecto.
Otra imagen llamativa está en las calles de Washington. Comercios, empresas comienzan a blindarse ante la posibilidad de que puedan producirse protestas en la calle durante la jornada electoral de mañana. Pues queda poquito ya de campaña, incluso muchos mítines para esta jornada de ambos candidatos, de Trump y de Biden. Isiar. Así es, el fin de una campaña frenética sin jornada de reflexión. Por ejemplo, este fin de semana hemos visto cómo ambos candidatos han hecho una campaña muy cerquita en Texas. Hoy, por ejemplo, Trump tiene al menos 5 mítines en 4 estados, entre ellos Pensilvania. Estado elegido por Joe Biden para cerrar su campaña. Incluso está previsto que la cantante Lady Gaga dé una actuación en su apoyo. Ya los medios de comunicación estadounidenses también están haciendo balance de lo que ha dado de sí estos mítines y esta campaña. La palabra más utilizada sin duda ha sido la COVID-19. Eso sí, ambos candidatos han utilizado términos distintos para referirse a ella. Por ejemplo, el candidato demócrata Joe Biden ha utilizado términos como mascarillas e higiene, mientras que Donald Trump ha utilizado términos más económicos como importes, impuestos o trabajo. Y también, evidentemente, se habla de los datos de las encuestas. Isiar, ¿cómo están en este momento? En este momento, pues las encuestas, Marta, están a punto de cerrarse y las últimas pues han venido a confirmar lo que se ha venido diciendo en este fin de semana, que comienza a reducirse la diferencia entre ambos candidatos. La semana pasada hablábamos de 11 puntos de diferencia, de 9 hoy ya se sitúan en 7. Biden saldría elegido como claro favorito con un 51% de los votos, mientras que Trump saldría con un 43%. Además, todo puede cambiar, ya que quedan muchos factores claves como el voto de los indecisos o el voto latino. Fíjense, en 2016 Hillary Clinton, la candidata demócrata, era la favorita de las encuestas. Sin embargo, fue Donald Trump el elegido como presidente. Pues efectivamente, eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya ha apuntado Isiar, el denominado voto latino va a tener especial impacto en estos comicios, especialmente el de los 5 millones que votan por primera vez. Nos lo cuenta desde Los Ángeles María Elena García. Históricamente, los demócratas se han favorecido por el voto latino. Bill Clinton es el presidente que más apoyo ha tenido en las urnas. En 1996, un 73% votó a favor de él, comparado con un 66% que le dio su voto a Hillary Clinton en las elecciones del 2016 y un 28% que lo hizo a favor de Donald Trump. Ahora, en este 2020, la historia se está construyendo voto a voto. En Los Ángeles, California, María Elena García Villalobos, para Televisión Canaria. Son la minoría más grande de Estados Unidos. Los hispanos representan el 18% de la población. En estas elecciones presidenciales, 32 millones de latinos podrán votar. Al menos 5 millones lo harán por primera vez, ya sea por la obtención de la nacionalidad o bien porque comienzan a reconocer la importancia de su voto. Oh, no, yo soy ciudadana muchísimos años, pero esta vez se me llegó al corazón todo lo que estoy viendo y la proposición para los hispanos para dar voto y un cambio mejor para nosotros. Racismo, injusticia sobre los inmigrantes, y sí es muy importante votar ahorita. Vengo a votar por los que no pueden votar. Soy la voz de los que no pueden hablar. California es el estado con más electorado latino, seguido por Texas y Nueva York. Unas elecciones que han hecho que incluso vendedores ambulantes ofrezcan información a los votantes que aún siguen indecisos. Nosotros intercambiamos como vendedores ambulantes 1 minuto de palabras con nuestros clientes todos los días. Entonces, ¿qué mejor que usarlo dándoles un volante, diciéndoles que ellos pueden votar, que salgan a votar, que es su deber salir a votar? A modo histórico, el Partido Demócrata es el que despierta más afinidad con el votante hispano. En el 2016, un 66% le dio su voto a Hillary Clinton, comparado con un 28% a Donald Trump. Y ahora, en 2020, la historia parece escribirse voto a voto. Televisión Canaria, junto a la Alianza Informativa Latinoamericana, va a realizar un especial seguimiento de estas elecciones que tienen muchas particularidades, muchas diferencias con respecto, por ejemplo, a las de España. Eva Trujillo nos lo cuenta. Faltan pocas horas para que comience la jornada electoral de las presidenciales y legislativas de Estados Unidos. Se elige quién estará al frente de la principal potencia mundial. Son 2 los candidatos que se juegan todo para llegar a la presidencia. Joe Biden por parte del Partido Demócrata y Donald Trump por parte del Partido Republicano. Donald Trump, con 73 años, intenta conseguir su segundo mandato al frente de la Casa Blanca. Su contrincante, Joe Biden, de 77 años, ha sido senador y vicepresidente de Estados Unidos en la época
de la presidencia del demócrata Barack Obama entre 2009 y 2017. Durante la campaña marcada por la pandemia de la COVID-19 han sido varios los temas comunes en los que ambos han incidido. Por un lado, la sanidad y cómo afrontar los contagios por coronavirus, y por otro lado, la economía gravemente perjudicada por la pandemia, la política exterior y la inmigración han sido otros temas fundamentales en los que sus posturas se han visto más enfrentadas. Estados Unidos está compuesto de 50 estados y los candidatos se esfuerzan en conseguir la mayoría de votos en los 7 estados que se consideran péndulos o bisagra, porque suponen 36 millones de votantes que no tienen claro su decisión, según las encuestas, y que pueden decantar la balanza para un candidato u otro. Esos estados son Florida, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte, Arizona, Ohio o Wisconsin. El ganador de la Casa Blanca debe obtener la mitad de los compromisarios de los 50 estados, es decir, al menos 270 para ser elegido. Por eso es tan decisivo el resultado electoral en cada estado. A estas elecciones están llamados a las urnas 245 millones de personas. Supone el 74% de la población estadounidense mayor de 18 años. En estas elecciones se elige al presidente, pero también coincide con las elecciones legislativas que se celebran cada 2 años. Los votantes eligen a los representantes de su estado en el Congreso, que está compuesto por 2 cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Además, en estas elecciones legislativas se establece que el partido político liderado en cada cámara. Resultado importante para que las leyes de la Casa Blanca salgan adelante o sean bloqueadas. La Cámara de Representantes está compuesta por 435 miembros que tienen que ser elegidos. Son diputados que representan distritos dentro de cada estado. En 2018 los demócratas consiguieron la mayoría. En el Senado, cada estado tiene 2 senadores independientemente de la población. Cada 2 años se renueva 1/3 de esta Cámara y cada miembro tiene un mandato de 6 años. En las últimas elecciones fueron los republicanos quienes tuvieron más representantes. El presidente de Estados Unidos se elige en una asamblea de 538 electores, que es la suma de los 435 congresistas más 100 senadores más 3 delegados de Washington, que no tiene senadores pero sí delegados. Tras las elecciones no será hasta el próximo 5 de enero cuando el Congreso certifique el resultado electoral, y el 20 de enero es la fecha en la que el presidente número 46 de los Estados Unidos y su vicepresidente tomen posesión en una ceremonia que se celebrará en el Capitolio. Televisión Canaria hará un especial seguimiento de estos resultados porque son unas elecciones que serán decisivas para muchos aspectos que afectan a todo el mundo globalizado en un momento en el que todos los países tienen un elemento común: la lucha contra la COVID-19, sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Pues no vamos a dejar Estados Unidos, seguimos en Texas. Allí la Asociación de Descendientes de Canarios de San Antonio también sufre las consecuencias del coronavirus. De hecho, ha tenido que paralizar algunos de sus proyectos. Vestidos con los trajes típicos de las islas, celebran en San Antonio de Texas numerosos encuentros los descendientes de los canarios que fundaron la ciudad. Sin embargo, ahora, debido a la pandemia, no se reúnen. No nos estamos juntando porque no se pueden juntar unos grupos muy largos, nomás como 10 o 20 personas, y somos muchos. Tenemos que tener precauciones. Solo que queremos que todos estén bien. Uno de los últimos proyectos fue la colocación de un monumento con una pareja canaria junto a los demás fundadores. Ahora, y con las elecciones de Estados Unidos de fondo, están preocupados de no contagiarse. Esperamos que todo sale bien y mucha gente no se enferma con la gripe y pueden a votar. Yo creo que no vamos a tener problemas con el pandémico, pero la gripe se parece el flu o el COVID. Pensando en el final de la pandemia, esperan volver a juntarse para seguir honrando a sus antepasados. Vamos con otras cuestiones. En España se viven jornadas de enfrentamientos por esas medidas de frenar la movilidad para evitar esa curva de expansión de la COVID-19. Logroño, Barcelona, Madrid o Málaga fueron algunas de las ciudades donde el fin de semana se produjeron estos altercados con grupos de extremistas que se colaban en las reuniones y quemaban contenedores, han roto escaparates de negocios. Hasta 60 personas han sido detenidas y más de 30 agentes han resultado heridos.
La incidencia acumulada de casos en España en los últimos 14 días es de 403 por cada 100.000 habitantes. Las cifras aumentan las medidas de control de la movilidad para frenar la curva. Podrían endurecerse en los próximos días en muchas comunidades. Miguel Vega, ya hoy, por lo pronto, hay nuevas peticiones. Sí, Castilla y León, Andalucía, Cataluña y Asturias han anunciado medidas más duras. De hecho, el Principado de Asturias ha anunciado hace tan solo unos minutos que cerrará todos los comercios que no sean de primera necesidad y ha solicitado al Gobierno central el confinamiento de la comunidad autónoma. Pero el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad ha rechazado esta petición, asegurando que las medidas adoptadas por el momento son suficientes. A pesar de ello, España sigue sumando contagios en las últimas 24 horas. Son más de 25.000 nuevos positivos en el último día, pero esta segunda ola también está golpeando duramente al continente europeo, que suma 11 millones de positivos desde que comenzara esta crisis sanitaria. Por eso países como Alemania o Francia llevan días confinados y Reino Unido se confinará el próximo jueves, una medida que para los británicos es necesaria pero que llega demasiado tarde. Era de esperarse, es triste, pero ya sabes, tenemos que seguir adelante y espero que no sea demasiado largo. Los expertos decían hace un par de semanas que hiciéramos el confinamiento. El gobierno no escuchó y ahora vamos a hacer un mes de bloqueo. Creo que podrían haberlo hecho más rápido de lo que están haciendo ahora. Son restricciones sobre todo de movilidad que tienen su repercusión directa, Miguel, en la situación económica. Sí, provoca el cierre de sectores que llevan encadenando pérdidas desde que comenzara esta crisis sanitaria a principios de año. Por ejemplo, la restauración está generando manifestaciones en muchas ciudades de la Unión Europea pidiendo ayuda para evitar la quiebra de muchos negocios antes de que acabe el año, pero también es una crisis que está afectando duramente al sector turístico. Boris Johnson, tras anunciar el confinamiento del país, prohibía todos los viajes que no fueran de estricta necesidad y el país germano aseguraba pedir a los ciudadanos que no viajaran era tan solo una recomendación. Son recomendaciones y prohibiciones que el sector turístico en las islas espera que no se alarguen el tiempo para poder salvar la temporada de invierno. Vamos con un ejemplo de cómo se tiene que afrontar la apertura del sector turístico en el mundo. Vamos a Japón. Allí en el aeropuerto más grande de ese país se ha abierto una instalación de pruebas de la COVID-19. Este centro, dirigido a pasajeros que salgan del país y que necesiten una prueba de que no tienen coronavirus antes de llegar a destino. Los resultados se dan en 6 horas, aunque el laboratorio espera reducir el tiempo a 2 horas a final de mes. Las pruebas no están cubiertas por el seguro, pueden costar, fíjense, hasta $400. Novedades en cuanto a la vacuna de AstraZeneca con Oxford. La farmacéutica ha puesto ya la fecha de finales de marzo como el plazo en el que esta vacuna podría ya estar en una fase avanzada de distribución. Se espera tener unos 3.000 millones de dosis de esta vacuna. El director del área de investigación de la empresa farmacéutica AstraZeneca, Josep Baselga, ha dicho que tras un invierno que va a ser horroroso, así lo ha dicho, el próximo verano ya podría ser relativamente normal. Y cientos de partidarios del presidente brasileño protestaron el domingo en Sao Paulo, que es la mayor ciudad de Brasil y de toda Sudamérica, de hecho, contra la obligatoriedad que quiere implementar el gobierno regional para la vacuna que puede poner freno al coronavirus. Ondeando la bandera de Brasil, los manifestantes dirigieron su discurso contra el gobernador de Sao Paulo, João Doria. Entre el mes de marzo y octubre, más de 30.000 colombianos han fallecido a causa de la COVID-19. Los trabajadores del sector sanitario siguen allí trabajando para frenar la pandemia. Ellos mismos son conscientes de las personas de su entorno que pierden la vida. Al día de hoy, el COVID-19 es responsable de un número de muertes que no se había visto en el país, al menos en los últimos 5 años, superando incluso las causadas por la violencia. Ayer en Tunja falleció un compañero mío de pregrado, o sea, había estudiado la carrera completa con nosotros, nos habíamos graduado en el 94 y era un hombre de menos de 50 años. Estas médicas y médicos tienen claro que aún estamos lejos de contener el virus. Para nosotros es una dolor adicional no saber si nosotros vamos a estar algún día en una de esas camas, si la exposición tan grande que a veces tenemos y por la que a veces la gente no se preocupa. El aislamiento con sus familiares y la imposibilidad de abrazar siquiera a sus hijos sigue siendo una situación difícil de enfrentar. Yo tengo 2 niños muy pequeñitos, llegamos, abrimos la puerta y ellos salen corriendo a recibir a papá y mamá porque mi esposo también pertenece al área de la salud, él es intensivista también.
y los tenemos que dejar en una línea y no te cruces de ahí, mamá, pero abrázame. De las 30.000 muertes por COVID-19 en el país, 3 de cada 4 son personas mayores de 60 años y 2 de cada 3 han sido hombres. Las personas con comorbilidades, diabetes, obesidad e hipertensión siguen siendo las más delicadas y propensas a llegar a una UCI con probabilidad de muerte. Eso en Colombia, y fíjense que las decenas de miles de personas que han fallecido, en su caso en Perú, por la COVID, pues este es el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por la pandemia, fueron homenajeadas pues este domingo en una misa concelebrada por todos los obispos de la región de Lima y en el Callao, la Plaza de Armas de la capital peruana. Las decenas de miles de personas que han fallecido por la COVID-19 en Perú fueron homenajeadas en esta misa celebrada en la Plaza de Armas. La liturgia fue presidida por el arzobispo metropolitano Carlos Castillo y se celebró al aire libre. En varios momentos emotivos de la ceremonia se proyectaron en la fachada de la catedral las fotografías de mujeres y hombres que han muerto a causa del virus. La Plaza de Armas fue iluminada con cientos de velas, en una ceremonia atípica por el Día de Todos los Santos, pues la pandemia obligó a mantener cerrados los cementerios del país. El arzobispo de Lima enfatizó que en Perú se requiere solidaridad con el sufrimiento y saber vivir con el sufrimiento. En Perú han fallecido hasta el momento 34.529 personas por el virus, además de haberse detectado 904.911 infectados. Pese a todo, llega una buena noticia desde ahí, desde Perú, porque Machu Picchu se ha abierto de nuevo al turismo. Lo hace con una ceremonia tradicional de agradecimiento a la tierra, con una exhibición de luces y de colores. La ciudadela, a gran altitud, declarada, ya saben, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha permanecido cerrada durante muchos meses por el bloqueo que se impuso para detener la propagación del virus. Las autoridades peruanas han dicho que se va a reforzar el distanciamiento social para aquellos que visiten esta zona y que la cantidad de personas que lleguen por día se va a limitar a 675. Antes de la pandemia, las visitas diarias normalmente iban entre 2.500 y 5.000 personas diarias. Los factores que llevan a que se produzca la pandemia de este modo tan virulento pueden ser muchos, y entre ellos hay algunos que quizá no se nos ocurra vincular directamente. Por ejemplo, la falta de una gestión forestal sostenible puede estar relacionada directamente con el origen de pandemias como la que estamos sufriendo en todo el mundo. Vamos a hablar hoy con el presidente de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, es director del Instituto Universitario de Gestión Forestal, es Felipe Bravo, ya nos atiende. Señor Bravo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decimos que a lo mejor a la gente no se le puede ocurrir pensar en la relación directa que hay en cuidar el medio ambiente, los bosques, y evitar que determinadas enfermedades que pasan de animales a personas pues tengan esa barrera que se está perdiendo, ¿no? Sí, los procesos de deforestación en los bosques tropicales son uno de los aspectos que facilita la transmisión de zoonosis a los humanos, porque aumenta el contacto con las poblaciones locales. Claro, pues eso es lo que puede haber ocurrido en el caso del coronavirus, se está estudiando, pero hay muchísimos expertos que hablan de esa posibilidad de haber facilitado que esas especies que transmiten esas enfermedades estén más cerca de los seres humanos, ¿no? Sí, también se sabe que en los procesos de deforestación los animales estresados tienen una mayor carga vírica y pueden afectar a humanos que después saltan de unos humanos a otros y tenemos problemas como el que estamos sufriendo ahora. Por tanto, la salud de los bosques en todo el planeta, cuidarlos y no descuidarlos en este momento en el que se habla tanto de la pandemia, es crucial para tratar de revertir la situación si es posible, ¿verdad? Sí, desde luego evitar la deforestación o la degradación de los bosques tropicales es uno de los fundamentos, de las claves. Para ello hay diversos instrumentos como los controles de cortas forestales legales en bosques tropicales, o fomentar el uso de recursos de proximidad. Muchas de las cortas de los bosques tropicales están generados para producir alimentos que podríamos evitar si consumiéramos productos de proximidad, o madera tropical que podría ser sustituida por madera obtenida en bosques cercanos gestionados de forma sostenible. Quizá el titular que podemos obtener de esta conversación, que sería muy larga, pero no tenemos mucho tiempo, es que la biodiversidad nos protege hasta, bueno, en gran medida, ¿no? Sí, el uso racional y sostenible de los sistemas forestales, lo que incluye la conservación, es uno de los fundamentos que nos protege frente a estas pandemias.
Luego hay otra cuestión que tiene que ver directamente con el cambio climático, como aparte de esta cuestión de las pandemias, cómo no cuidar los bosques también está directamente relacionado con esos incendios terribles que estamos viendo alrededor del planeta, incluso algunos aquí en nuestro archipiélago canario. Sí, los incendios tienen que ver con aspectos relacionados con el cambio climático, también con tiempos de abandono de usos tradicionales que hacen que los bosques se densifiquen y que cuando hay una catástrofe de este tipo se propague de una forma masiva. Luego está más cuestiones que tienen que ver con ese mensaje contra el cambio climático, señor Bravo, porque es verdad que ocupaba muchísimas portadas esos mensajes que nos hablaban del cuidado del medio ambiente y que de alguna manera pues se han visto borrados por la pandemia. ¿Es posible que ese mensaje de cuidado vuelva otra vez a los titulares como merece, porque tiene tanto que ver con pues la mejoría para el ser humano? Esperemos que el cuidado del planeta, la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los ecosistemas que proveen de tantos servicios ecosistémicos a los seres humanos sea otra vez noticia, y que en lugar de tener acciones reactivas frente a los problemas que surgen, tengamos acciones proactivas que traten de evitar que estos problemas aparezcan. Ahí evitar la deforestación y degradación de bosques tropicales es una de las claves, para lo cual el fomento de la gestión forestal en nuestros bosques, la gestión forestal sostenible en nuestros bosques, es uno de los instrumentos principales. En cualquier caso, señor Bravo, parece que se van dando pasos a este respecto por parte también, y si nos centramos en España, de muchas comunidades que empiezan a dar pasos y también a formar a la propia población que vive en zonas forestales o rurales, que requiere también la colaboración de todos para evitar este deterioro, ¿no? Sí, por supuesto. Hay varias fases. Una es la de la extinción de los incendios, cómo protegerse frente a los incendios. Hay otra fase que es la restauración de los ecosistemas tras estas perturbaciones, pero hay una anterior que no se debe olvidar, que es la gestión para evitar los problemas, o que en el caso de que aparezcan sean más pequeños. Una gestión forestal adecuada que cuide de los ecosistemas, que provea de servicios ecosistémicos como puede ser el paisaje, la obtención de productos forestales como la madera, las setas, los piñones, y que también ayude a mantener la biodiversidad. Eso de una forma integral, porque normalmente nos acordamos de los problemas en los bosques, en los incendios en verano, cuando tenemos incendios forestales, y no nos acordamos durante el resto del año de cómo mantener la salud y la estabilidad de los bosques para que en verano no sean fuente de esos problemas. Efectivamente, porque muchas veces los especialistas nos dicen, señor Bravo, que los incendios no se apagan en verano, sino que se apagan en el invierno, ¿no? Sí, eso es un mantra, es un dicho que dice habitualmente, pero la realidad es que todos como sociedad tendemos a olvidarlo. Son atenciones en el momento que hay el problema, pero cuando pasa la urgencia hay otras urgencias que sepultan esto y evitan dedicarse a resolver los problemas desde su raíz, no solamente cuando surge y hay que actuar de forma urgente. Pues le agradecemos muchísimo a Felipe Bravo, que es presidente de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, que nos haya atendido hoy en Atlántico Noticias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Vamos con otras cuestiones. Este fin de semana han vuelto a llegar cayucos a nuestras islas después de varios días en el que había parado esa llegada. 280 personas, entre ellas ha llegado una persona fallecida. A esta hora ha sido localizada otra embarcación en Granadilla, en Tenerife, y en Arguineguín, en ese muelle en Gran Canaria, Elena Díez. Continúan muchas personas a la espera de traslado, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, en este campamento improvisado del muelle de Arguineguín hay ahora mismo 363 personas después de que anoche 2 personas fueran rescatadas a bordo de una patera. Desde este fin de semana han llegado 198 personas a la isla de Gran Canaria y se espera que esta noche llegue una nueva embarcación que ha sido localizada a 200 millas del sur de la isla, pero eso sí, de momento se desconoce el número de personas que viajan en su interior. Menos suerte ha tenido un cayuco con 129 personas que fue interceptado en la costa de Senegal y que venía dirección Canarias. En lo que va de año han llegado cerca de 12.000 personas a las islas y esta cifra se multiplica por 8 respecto a la de 2019.
Gracias, Elena. Vamos ahora a mirar a ese terremoto que se sintió en Grecia, especialmente en Turquía, el pasado viernes y que dejó graves daños, sobre todo en la ciudad de Esmirna, esto es Turquía. Al menos 41 personas murieron, pero días después ahí se siguen produciendo rescates milagrosos. Esto es una niña de tan solo 3 años y fue encontrada con vida casi 3 días después bajo los escombros de la que fuera su casa. Y en el estado de Tabasco, en México, han declarado la situación de emergencia por los daños que ha provocado la intensa lluvia que ha caído allí los últimos días. Gravísimas inundaciones de nuevo en esta zona. El Frente Frío 9 causó lluvias históricas en Villahermosa, Tabasco, más de 500 litros por metro cuadrado en 24 horas, un nuevo récord en 40 años. Como consecuencia, los 17 municipios de la entidad tabasqueña fueron declarados en emergencia por inundaciones. Ya lo vivimos en el 2007. Y realmente es algo traumático para la gente, para la familia, para los adultos mayores. Hay unas pérdidas económicas bastante fuertes. En el transcurso de la mañana del sábado, finalmente la inundación se dio en la calle Gil y Sáenz, donde alcanzó más de 1,5 metros la inundación. Eso es lo que quedó, simplemente lodo. En las viviendas se realizó la limpieza y para los damnificados, otra vez a empezar de nuevo. Perder todo ahorita. Perdió todas sus cosas. Toda mi colchón, el refri, todo perdí. Y así, tal y como inició, terminó el mes de octubre en Tabasco, en medio de una emergencia por lluvias e inundaciones. José Raúl Reyes, Azteca Noticias. En medio de la pandemia, China ha dado un paso adelante en la puesta en marcha de su moneda digital. Desde principios de este año, China ha incrementado gradualmente las pruebas de esa primera moneda digital respaldada por el Banco Central. Otros países han hecho intentos similares para lanzar una moneda soberana digital. Los pasos que da la segunda mayor economía del planeta hacen que ya China vaya tomando la delantera. Y en México han detectado una nueva forma de operar para el crimen organizado, para traficar con droga. Usan avionetas, pero las vuelan sobre todo cuando hay huracanes o muy mal tiempo para evitar ser perseguidos y detectados. El personal de inteligencia de la Fuerza Aérea Mexicana descubrió un nuevo modus operandi del crimen organizado. Los delincuentes sudamericanos envían droga a nuestro país en aviones que viajan en convoy. En esta ocasión fueron 3 aeronaves las que venían con un tiempo estimado entre uno y otro de 40 minutos. El avión principal era un Hawker que el lunes despegó de Morelia con destino a Chetumal, pero se desvió a Sudamérica y aterrizó en algún punto clandestino. Hacia la madrugada fue localizado frente a las costas de Colombia, seguido por 2 aviones que volaban hacia el norte sobre la misma ruta. El avión principal fue interceptado por la Fuerza Aérea cuando entró a México y aterrizó en el aeropuerto de Chetumal con 1,5 toneladas de cocaína. El segundo avión cayó en el mar frente a Honduras. El tercero desapareció del radar en Guatemala. Emplean una aeronave normalmente con mayor capacidad y las otras para distraer el esfuerzo de tanto de las autoridades mexicanas como de Guatemala, Belice, que es donde normalmente aterriza, ¿no? También descubrieron que los pilotos se arriesgan más y vuelan cuando hay huracanes para evitar su persecución. Fue el caso del Hawker que aterrizó en Chetumal, un día después del paso del huracán Zeta. Con el intercambio de información entre México, Guatemala y Belice, en lo que va del sexenio se tienen aseguradas 134 aeronaves con 30 toneladas de cocaína y 65 kilos de fentanilo. Aquí en Canarias se trabaja para asegurar las zonas de protección de los cetáceos. En el Golfo de California hay también una zona denominada de tolerancia cero para proteger a varias especies marinas. Así nos lo han enseñado nuestros compañeros de Azteca Noticias. Es un polígono de mucho valor biológico. Zona de crianza y desove de importantes especies como la totoaba y la vaquita marina. Hoy es el área más vigilada en el Alto Golfo de California. Le llaman el polígono de tolerancia cero. Llevan a cabo sus funciones en el polígono de tolerancia cero, que es donde ya pues no se les permite la pesca a nadie, ¿no? Porque pues ya ahí es donde es el hábitat que tiene la vaquita marina.
abordamos una patrulla interceptora de la Secretaría de Marina para conocer de cerca las labores de vigilancia marítima en esa zona. Ahorita nos encontramos cerca de la boya número G, una de las boyas que delimita lo que es la zona de tolerancia cero. Estamos en el norte del Golfo de California, navegando sobre el área de refugio para la protección de la vaquita marina, que comprende alrededor de 1.263 kilómetros cuadrados. Dentro de esa área está la zona de tolerancia cero, que son 225 kilómetros cuadrados, en donde ninguna embarcación puede entrar. Hasta el 7 de julio pasado, el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional informó que la estimación de población de vaquita marina oscila en un rango de 4 a 17 ejemplares, con al menos 3 crías, cuando el año pasado era de entre 6 y 19, especie que encontró su esperanza de vida en este polígono marítimo, que hoy es de los más vigilados del país. Como siempre, en este punto queremos saber en qué estamos trabajando en el Telenoticias 1. Muchas noticias para este lunes, ¿verdad, Isiar? Cuéntanos. Así es, y muy pendientes de los contagios que se dan en estas últimas 24 horas. De hecho, el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, ha convocado una reunión para estudiar aplicar restricciones como puede ser un posible toque de queda. También iremos con un trágico suceso. Sucedía este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria. Los bomberos, mientras acudían a sofocar el incendio en una vivienda, encontraron el cadáver sin vida de su mujer, el cual ya se encuentra en el Instituto de Medicina Legal para esclarecer las causas de su muerte. También hablaremos de cómo la Guardia Civil ha detenido a 4 personas que intentaban atracar un mini casino en Arona, y no es la primera vez que lo hacen. Y muy atentos a la llegada de unos seres muy especiales de cara a estas Navidades. Sepan los niños de los Llanos de Aridane que a partir de las 2:30 en el Telenoticias 1 les contaremos un mensaje que tienen que darle sus majestades los Reyes Magos de cara a al próximo 5 de enero. Vamos ahora a conocer una tradición que nos lleva hasta Ecuador, el tallado de madera de la zona de San Antonio de Ibarra, que está incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial. En las manos de sus artesanos la capacidad de transmitirlo todo. San Antonio de Ibarra tiene esa característica, tiene esa magia. Ha sido incluida en la lista representativa del Patrimonio Cultural del Ecuador. Una formalidad porque en el imaginario de la gente ocupa ese sitial y quizás más desde hace tiempo. Es un ejercicio, una práctica, un oficio que sobrevive generaciones, y así es como se convierte la madera en obras de arte. Para sacar la cara simplemente colocamos un fierro a la altura de la quijada y tenemos que sacar la cara. Esta igual hay que vaciar y todo. Solamente va a quedar el grueso del párpado tanto de arriba como de abajo. Una vez que está vaciado hay que colocar los ojos por la parte de atrás. Y una vez que están colocados hay que proceder a pintar. Pintar es simplemente llenar de color con óleo. Y los resultados son estos. San Antonio de Ibarra fue fundada en 1566 y el tallado es la actividad más productiva de por acá. Ahora se espera a que el reconocimiento termine por visibilizar no solo el producto, sino también el proceso que se desarrolla en talleres de maestros, donde lo mismo se enseña como en una escuela, lo mismo se exhibe como en una galería. Nos vamos a ir hoy con música. Después de ese Día de Muertos tradicional en México, volvió a sonar allí la famosa canción La Llorona, una tradición que se realiza cada año. El encargado de interpretarla de nuevo fue el violinista Ara Malikian, acompañado de un coro de niños. La representación más emotiva este año, porque muchas familias no han podido despedirse de sus seres queridos. Fíjense que en México es el 4º país latinoamericano con más muertos, más de 90.000 fallecimientos. Con esta música de Ara Malikian terminamos por hoy. Se quedan en nada con el Telenoticias 1.